Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder estar reunidos, Señor. Eh, el culto, Señor, es para ti, no es para las personas, Señor. El culto es para adorarte, bendecirte, darte gloria y honra a ti, Señor. No es para nosotros ni tampoco es por causa nuestra, Señor, sino que realmente es el minuto, el momento donde podemos alabarte, donde podemos bendecirte, donde podemos glorificarte unidos como cuerpo, Señor. En tus salmos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos se reúnen juntos en armonía. Ahí desciende tu unción, que es como el aceite que desciende por las barbas de Aarón, Señor. Te damos las gracias, yo te pido que en esta reunión, donde estamos juntos en armonía, Señor, que nos podamos despojar de todas las cosas que nos pueden desunir, de todo prejuicio, de toda discordia, Señor, de todas las cosas que nos pueden desunir, Señor, las abandonamos y las ponemos en ti, Señor. En tu palabra dice que si dos o tres se pusieren de acuerdo, o sea, estuviesen en esta armonía, Señor, que nos une en el amor, Señor, realmente tú estarás ahí presente. Yo declaro, Señor, y te pido, Señor, que te manifiestes, Señor Jesucristo, en donde está Franco, donde estamos acá nosotros, Señor, porque estamos unidos buscándote a ti. Estamos unidos para alabarte, para bendecirte. También que te unas ahí donde está Geo, Señor, para que también, Señor, nos podamos unir, Señor, y estamos en este sentir para alabarte, bendecirte, Señor, y que descienda tu unción de libertad, de paz, de poder, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volver a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón.
Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Si lo soy,
Dios, sí lo soy. Amén, hermanos. Perdón ese corte, no fue mi intención. Hubo un problema con la red. Un problema ahí en Zoom y se cortó. No era mi intención cortarlo así. Disculpa. Pero vamos a orar para no perder. Señor, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Realmente, Señor, tú eres nuestro Dios. Queremos alabarte. Tú eres quien nos ha perdonado, quien nos ha alabado, por quien estamos aquí, Señor. En este día yo te ruego, Señor, que nos fortalezcas, nos llenes de tu unción, Señor, y nos puedas renovar, Señor, nuestras fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Bueno, un saludo y bendiciones, ¿cierto?, a todos, especialmente en este día que se celebra el Día de las Mamitas, ¿cierto? Un saludo especial para la hermana Geo, para, ¿cómo se llama?, mi mamá, y especialmente para mi amada esposa, la madre de mi hijo. Y obviamente para todas nuestras madres también, que quizás no están presentes aquí, como la mamá de Franco, por ejemplo. Eso, hermanos, hoy día quiero compartirles un video. Quiero que veamos el video y de eso vamos a hablar. Déjenme habilitar la opción de compartir videos. Ahí sí. Quiero compartirles un video y quiero que lo veamos con atención, ¿cierto? Y que analicemos lo que se dice. Es un video de una psicóloga, es bastante buena psicóloga, por decirlo así, una de las más centradas que por lo menos yo he escuchado, ¿cierto? Y creo que tiene bastantes cosas bastante buenas y prácticas. Vamos a escuchar esto, ¿cierto? Y no vamos a hacer una prédica de esto, ¿cierto? Pero sí voy a compartir algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con lo que va a hablar ella ahora. ¿Ven? Así que para que pongan atención. Si no se escucha, me avisan. El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, a que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy seguro de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada, le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, tienes mejor salud física y psicológica. Yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Bueno, hermanos, creo que, hay una palabra, una frase que, cierto, ella usa ahí de buscar a una persona vitamina. Esa es una frase de ella que ella usa para ciertas personas que son en las que yo puedo recurrir, ¿cierto? En algún momento que estoy mal y realmente son
un alivio o son una ¿cómo se llama? Ayuda, y que cada persona tendría que buscar este tipo de personas en su vida a quien poder recurrir en momentos difíciles. Bueno, quiero saber, antes de empezar, qué piensan, si alguien tiene alguna opinión con respecto a este video, porque en realidad es bastante cierto lo que dice ella, pero si alguien tiene alguna opinión diferente. Bueno, en realidad, ¿cierto? Les quiero compartir un pasaje bíblico. Yo quería decir algo, perdón. Ah, ya, dime. Hola hermanos, bendiciones, eso quería decir. No, mentira. Solo con respecto al video. Sí, también yo he escuchado ese video, lo he visto. Y en cierta medida creo que tiene razón, pero en otra no. Porque, por ejemplo, el Señor nos manda a amar a nuestro enemigo. Esa persona que no nos cae bien, que supuestamente es difícil, y sea de la iglesia, o sea de la familia o del mundo. Entonces, por ahí yo creo que no estaría correcto. Pero obviamente uno también tiene cierta afinidad por esas personas que uno quiere estar en realidad y le hace bien, que serían esas personas vitaminas. Pero yo creo que no es la fuente para que uno pueda sentirse sanado o libertado o en bendición. Puede ser cualquier persona en Cristo, obviamente, y la fuente principal que es el Señor. No hay otra mejor vitamina que Él, porque Él es el agua viva, Él es el que nos puede dar todo tipo de bendición y abundancia para que nos sintamos llenos, completos en Él. Eso pienso yo. Gracias, Marce. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Yo, hermano, que justamente y complementando un poco lo de la hermana Marce, personalmente yo creo que ya varios de acá saben mi testimonio con respecto a mi padre, y la situación que yo tenía con él antes era una situación de amargura, de enojo, de tristeza y varias otras cosas. Como ella mencionaba, generalmente uno está triste, o cuando está triste busca a otra persona. Y para mí, una de las situaciones que más me ha dado paz, me ha dado felicidad, fue la vez que yo lo perdoné de corazón. O sea que justamente como dice la hermana Marce, el Señor nos manda a amar también a nuestro enemigo, que yo lo consideraba prácticamente así a mi padre antes de conocerlo y todo el cuento. Entonces tiene bastante razón en ese sentido, tanto por mi testimonio personal y también por lo otro. Generalmente uno busca cuando está solo, por lo menos yo personalmente, a mí me cuesta buscar personas para poder estar como feliz, o cuando estoy triste, generalmente estoy más solo, pero las veces que lo he buscado yo a él, encuentro bastante paz, y sobre todo en esa situación que realmente fue un mover que él puso en mi corazón, en mi espíritu, y ha sido una de las situaciones en las que me he sentido más feliz y más a paz con Dios, y fue realmente él el que me dio esa sensación. Entonces, eso para mí es él el que nos da a todos de una manera increíble y extraordinaria, que nosotros sin él no hubiésemos conocido. Por lo menos nunca había sentido tanta paz, tanta alegría en ese momento si no hubiese sido por él. Así que eso quería complementar, compartir. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahí escribió, ¿cómo se llama? Mi mamá, que le era difícil hablar en este momento porque seguramente personas que no son sus hijos le están celebrando el Día de la Madre. Bueno, bueno, pero en realidad, hermanos, creo que justamente como ciertos de ustedes dicen,
Realmente quería, en este video que vimos, la idea central que da esta persona creo que en sí está bien. Porque la idea central, ¿cierto?, es que el amor en sí, cómo es comprobable de que una persona enamorada o una persona que realmente vive el amor puede superar cualquier tipo de adversidad o aflicción y que se produce un cambio en ello. Incluso eso está comprobado hasta científicamente, ¿cierto? Como cuando una persona siente que está enamorado, ¿cierto? Realmente la producción de hormonas, todo lo demás, provoca cambios físicos, cambios en sus procesos mentales, en sus reacciones, ¿cierto? O sea, no hay cómo invalidar eso, ¿no? Y ¿cómo se llama? Es cierto, ¿cierto? Que cuando una persona vive, ¿cómo se llama? El amor, puede superar estas circunstancias. Pero hay un tema relevante que ustedes han mencionado, ¿cierto? Que es justamente el amor de Dios. Y el tema está, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cierto? Porque creo que eso que dice ella es un excelente consejo, haciendo referencia al amor en pareja, ¿cierto? Que uno lo podría enfocar en el, ¿cómo se llama? El matrimonio, ¿cierto? Pero si eso lo puede lograr cualquier persona, ¿qué diferencia hay con nosotros? ¿Será que Dios quiere esa misma relación que nosotros tengamos con Él? Entonces, si el amor natural, si nuestra fisonomía, nuestra creación con la cual Dios nos creó, está predestinada para ser de beneficio para nosotros mismos cuando nosotros nos sentimos amados o expresamos amor, pero principalmente cuando nos sentimos amados, si nuestro cuerpo está hecho para poder recibir eso y funcionar de mejor manera, ¿cierto? Ante la adversidad, cuando yo siento que estoy enamorado o que estoy amado, entonces, ¿cuánto más si vivimos el amor de Dios? Yo les quería compartir un versículo bíblico que está en Colosenses 2, versículo 23. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uno tiene que entender de que el amor natural puede llegar a ser carnal. Y ese es un concepto bastante importante que uno tiene que entender, de que el amor natural puede llegar a ser carnal. Por muy enamorado que yo me sienta, por mucho apoyo que yo tenga de alguien, quizás incondicional, ¿cierto? Todo lo demás, pero puede llegar a ser carnal. Porque el amor de Dios, según Romanos 5, es puesto por el Espíritu Santo. Dice de que Dios nos ha dado de su amor, ¿cierto? O ha derramado su amor sobre nosotros por su Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, para entender esto, hay que entender un concepto bastante importante que es la diferencia que hay entre nuestra función natural, ¿cierto?, inspirada por el espíritu e inspirada por la carne. Las cosas naturales, que yo me sienta enamorado, que yo necesite una persona que me ame en un momento de dificultad, no quiere decir que estoy siendo carnal necesariamente, porque son parte de nuestras necesidades fisiológicas, naturales y muchas veces con las cuales Dios nos creó. El tema está en la inspiración, en el origen de lo que yo busco, de lo que yo necesito y de lo que yo estoy viviendo. Eso, ¿cierto?, es lo que va a determinar la gran diferencia. Y un ejemplo de esto es el Señor Jesucristo. En Lucas 10 nos encontramos, que seguramente ustedes ya me han escuchado esto, pero Lucas 10, versículo, si mal no recuerdo, 21. Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora se regocijó en sobremanera en el Espíritu y dijo, Jesús, obviamente, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces,
nosotros vemos aquí un ejemplo de una perfecta armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo. En esta versión que yo leí dice que se regocijó en sobremanera en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos de que ese regocijo en el Espíritu Santo ocurre en el espíritu del hombre. Ahí se manifiesta el espíritu y no en otra parte. Pero Jesús estaba perfectamente alineado como hombre en su jerarquía, por decirlo así, o en su línea, ¿cierto? De su creación. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu gobernaba el alma gobernaba el cuerpo. Muchas veces nosotros, nuestra alma se gobierna por nuestro cuerpo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros ponemos en el lugar del espíritu al alma. Entonces, nosotros tenemos necesidades básicas como seres humanos de ser amados, de formar una familia, de tener un grupo, ¿cierto? O alguien que nos ayude, ¿cierto? Alguien en quien poder confortarnos, poder sentirnos amados, poder amarse, ¿no? En cierta manera el ser humano siente esa necesidad de poder amar, entregar, en cierta manera. Obviamente ha sido corrompida por el pecado. Y nos damos cuenta incluso en la fisiología humana de que el cuerpo está hecho para recibir amor y está hecho para amar, ¿cierto? Por algo, ¿cierto? Hay hormonas que hacen de que tú cambies, de que tengas más sagacidad, más valentía, más valentía para tomar ¿cómo se llama? Decisiones, para poder ¿cómo se llama? Ayudar, ¿cierto? Cuando te sientes en esta condición de enamorado, lo cual no quiere decir necesariamente que ese sentimiento sea de Dios, pero vemos un reflejo de que hay una necesidad que está reflejada en la anatomía humana para amar y para recibir amor. Entonces, obviamente, el pecado nos desvirtúa todo esto, principalmente porque nosotros, ¿cierto?, fuimos creados por Dios para poder ser llenados de ese amor y aprender a entregar ese amor en la familia. Entonces, cuando hay un padre ausente, ¿cierto?, como tú ¿cómo se llama? Decías, Franco, ¿cierto?, y cuando hay estas situaciones, obviamente, todo lo que me ocurre espiritualmente también va a desvirtuar mi naturaleza natural, que no estoy hablando de la naturaleza carnal, sino estoy hablando de mi fisionomía, mi fisiología, mi anatomía, el funcionamiento de mis hormonas. ¿Por qué? Porque Dios creó todo este proceso tan complejo humano para que fuese gobernado y pudiera transitar de la mano con el funcionamiento del alma y con el funcionamiento del espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando se desvirtúan esas cosas, ¿cierto? Hay incluso afectos fisiológicos, ¿cierto?, que Dios creó en un niño para que fuesen desarrollados en su infancia, en su adolescencia, de la mano de aprender, por ejemplo, a amar y a ser amado. Y eso se aprende en la familia y se aprende de los padres. Entonces, cuando hay estas falencias, muchas veces tenemos este tipo de falencias fisiológicas, fallas en procesos hormonales, que es la falla más común. Y cuando hablamos de procesos hormonales, hablamos de procesos sexuales, renales, digestivos, mentales, de mis sentimientos, de un montón de cosas. Porque son las hormonas, en cierta manera, las que controlan o regulan casi todas o prácticamente todas las sensaciones que uno puede tener, las reacciones y el funcionamiento de todos los órganos, ¿cierto? Si es que van a funcionar más rápido, si es que van a funcionar más lento, y cómo están coordinados para funcionar bien entre sí. Cuando hay un fallo en esto, obviamente hay descompensaciones y hay fallos. Entonces, todo funciona de la mano, pero muchas veces nosotros hemos separado lo natural, que no hablo de carnal, sino lo natural de lo espiritual. Y nosotros tenemos que separar lo carnal de lo espiritual. Pero tenemos que nosotros saber de que lo natural se rige por lo espiritual. Y que yo, que puedo obrar en lo natural, puedo influir sobre el mundo espiritual por el hecho de que soy un ser espiritual
nacido de nuevo. Un ejemplo de esto que yo siempre doy, por ejemplo, son las maldiciones. Una persona peca, ¿cierto? Y trae las consecuencias naturales de su pecado, ¿cierto? O puede ser que no tenga ninguna consecuencia natural. Asesinó, violó y no hay demanda, no hay nada de por medio y no tiene ninguna consecuencia más que el impacto que produjo en su conciencia, en su recuerdo, etcétera, etcétera. Pero a la vez está influenciando sobre el mundo espiritual, porque acarreó una maldición de las leyes espirituales que rigen lo natural sobre su vida. Así también ocurre, y con mayor razón, con las bendiciones. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros andamos en el Espíritu, no solamente tenemos una bendición natural. Por ejemplo, si yo soy disciplinado para orar, estoy formando mi carácter porque estoy siendo disciplinado. Estoy buscando una relación con un ser que me ama, ¿cierto? Entonces realmente estoy cambiando porque me estoy volviendo disciplinado, etcétera, etcétera. Y tengo todos esos beneficios y quizás más en lo natural. Pero también estoy influenciando en las cosas naturales que estoy haciendo, en las cosas espirituales, en el mundo espiritual, porque estoy trayendo sobre mí bendiciones espirituales que trascienden los beneficios naturales que puedo tener. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia entre las cosas naturales y las cosas espirituales. Por ejemplo, nosotros vimos aquí de que ella dice, ¿cierto?, de que el amor, ¿cierto? No hay persona tan cobarde que el amor no lo haga valiente, ¿cierto? O sea, no hay un ser humano que sea tan cobarde como para que cuando esté enamorado no tenga un cambio y sea más valiente que ¿cómo se llama? Lo que era antes, ¿cierto? Pero eso queda en lo natural. Y Dios, no es el propósito de Dios ni siquiera que nosotros nos relacionemos con Dios así. Es parte de nuestra relación con Dios. Y quiero que esto voy a intentar explicarlo lo más claro posible. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nacemos de nuevo, nuestra relación con Dios se tiene que basar en lo espiritual, ¿cierto? Nosotros sabemos de que el amor ágape es un amor que nace de la unción del Espíritu Santo, o sea, que es de Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Y no se puede dar en lo natural. Sin embargo, no lo podemos separar como un misticismo, no lo podemos separar de lo natural. ¿Por qué? Porque estamos en envases naturales, viviendo en un mundo natural, y Dios se manifestó haciéndose hombre en este mundo natural, y aquí manifestó su amor. Entonces, cuando nosotros hacemos una división y lo separamos, caemos en un misticismo. Y el misticismo no es solamente creer, espiritualizar las cosas como que están flotando, ¿cierto?, en el aire. Muchas veces racionalmente podemos estar cayendo en un misticismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? De que cuando nacemos de nuevo, el amor ágape de Dios se manifiesta a través de lo natural. Un ejemplo de eso, Santiago 2 nos habla de la fe sin obras, que es muerta. O sea, ¿cómo se manifiesta mi fe espiritual que viene de Dios? ¿A través de qué? De obras naturales, que tienen trascendencia espiritual. Pero las dos cosas van de la mano. Por eso que Jesús, cuando instaura o cuando habla de que va a instaurar la iglesia sobre su propio fundamento, de que Jesús es el Hijo de Dios, dice, lo que atareis aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatareis aquí en la tierra será desatado también en el cielo. Porque lo natural, que no es lo carnal, ojo, lo natural funciona de la mano con lo espiritual. Y eso es relevante para poder vivir una vida como cristianos en victoria, donde no nos vayamos a extremos. Entonces, vuelvo al ejemplo ¿cierto?, el video que vimos de el amor, ¿cierto? Yo soy lleno del amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor ágape se ha manifestado en mí cuando Dios me ha perdonado de los pecados. He nacido de nuevo. Hay un nuevo hombre en mí que me da una conciencia que no tengo, que es sobrenatural, que me ayuda, ¿cierto? Y que me impulsa a amar. Cuando yo me encuentro con una necesidad, por ejemplo, de entregar el perdón, como el testimonio que nos contaba el hermano, ¿cómo se llama? Franco, ¿cierto? Cuando yo me encuentro en una necesidad de entregar un perdón, él no pudo entregar ese perdón sin actuar en lo natural también. Su expresión de amor ágape
que estoy muy seguro que fue un proceso, ¿cierto?, de sanidad, de trato de Dios en su vida primero, para poder entregar este perdón, ¿cierto?, se manifestó a través de ¿qué? De lo natural. Pero era espiritual porque era inspirado por Dios. Vemos la inspiración de Dios, vino su espíritu influenció sobre su alma, sobre su decisión, su forma de hacerlo, su convicción, llegó, ¿cierto?, a una convicción de que tengo que amar y pudo entregar ese perdón. Y vino, ¿qué cosa? La bendición. No solamente la natural de sentirse libre, ¿cierto?, sino la bendición espiritual, que nosotros vemos como frutos, ¿cierto?, de que damos testimonio cómo Dios lo ha bendecido y las cosas que ¿cómo se llama?, ha hecho con él. Entonces, vemos de que las dos cosas obran de la mano. Entonces, yo no necesariamente las tengo que separar, lo natural de lo espiritual. Ojo, vuelvo a repetir que cuando hablo de cosas naturales no estoy hablando de cosas carnales. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de las cosas naturales, en la mayoría se mueve la carne. Pero ¿cuál es nuestra función como hijos de Dios? Que en las cosas naturales se mueva lo espiritual. Por ejemplo, yo tuve el caso de una compañera en el trabajo hace muchos años atrás, que ella se sintió libre al perdonar a su agresor sexual cuando ella era niña. Y ella vivía, según ella, en paz, aunque vivía las consecuencias de eso sin darse cuenta, ¿cierto? Porque hubieron consecuencias espirituales que no se pueden romper sin la intervención divina, ¿cierto? Pero ella, ¿qué dijo? Mira, ¿sabes qué? Yo cuando recuerdo el hecho, ¿cómo se llama? Ya no me da pena, no me da tristeza, no me da rabia, porque perdoné, solté eso. Pero fue un perdón natural. Si el perdón natural, que yo digo ya pasó, fue, listo, esto lo olvido, sigo mi camino adelante, ya pasó, etcétera, etcétera, yo soy grande, sigo mi camino. Si el perdón natural te trae esa, entre comillas, paz, entre comillas, digo, ¿cierto? ¿Cuánto más si doy un perdón inspirado por Dios? Entonces, esto yo se los digo para que no nos confundamos o para que no nos conformemos. Nosotros podemos lograr grandes cosas en lo natural, incluso para nuestro beneficio. Podemos lograr aparentemente una sanidad de un abuso. Podemos lograr sentirnos en paz con respecto a alguien que nos ha hecho un daño, pero no necesariamente es el perdón de Dios, porque tiene que ver de qué es lo que lo está inspirando. Y ahí está la diferencia. Incluso está la diferencia con nuestra relación con Dios. Yo puedo entregar un perdón, que es lo que hace la psicología, ¿cierto? Que creo que dentro de las herramientas que tienen hay muchos que ¿cómo se llama?, lo hacen con muy buena intención, ¿cierto? Pero se centra en el hombre mismo, en el yo, para que yo me sienta bien, para que yo tenga paz. Y no significa de que Dios no quiere que tú seas feliz, porque Dios también lo quiere. Pero me centro en el yo. Yo olvidé el problema, yo me siento así, entonces reemplazan un sentimiento doloroso por otro sentimiento que me cause paz y tranquilidad. Pero esconden la raíz del problema. El único que puede sacar la raíz del problema es Dios. Cuando yo otorgo un perdón, por ejemplo, cuando viene inspirado, no para yo buscar sentirme bien, para yo cortar este problema, para yo lidiar, ¿cierto?, que es parte de lo que voy a conseguir con el perdón, ¿cierto? Pero cuando el inicio, cuando la inspiración de eso es porque Dios me ha mostrado lo pecador que soy, lo inmerecedor que soy de su gracia y que Él así me ha amado, y eso me mueve a dar lo mismo, porque así como esa persona pecó contra mí, quizás en un abuso, quizás en lo que sea, yo hice mucho peor con Dios y Jesucristo murió por mí en la cruz. Cuando eso es, esa experiencia me inspira a entregar el perdón y a seguir amando, es espiritual. Me va a traer todos los otros beneficios naturales, pero la esencia es espiritual. Por lo tanto, el impacto que va a tener en mi vida y en mi alrededor no se va a limitar a lo natural,
Voy a intentar explicarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, tenemos dos personas, uno cristiano y uno que no es cristiano. Y con el mismo problema que un problema conyugal o un problema con un padre o un problema de ¿cómo se llama? Abuso. Ambos entregan el perdón, se enfrentan con el abusador, lo perdonan, olvidan el tema, ¿cierto? Siguen viviendo su vida, ¿cierto? Y ya cuando miran para atrás ya no les causa dolor, porque lograron en su mente, porque miren hermanos, nuestra mente tiene mucha capacidad. Entonces, lograron en su mente, ¿cierto? Aceptar lo que pasó, acepté tomar lo que pasó como parte de mi vida, lo acepté y lo tomo como experiencia de vida y seguí adelante aunque haya sido muy doloroso. Y eso lo puede llegar a ser mi mente. Entonces, tenemos dos personas, uno cristiano y uno no cristiano, que logran hacer lo mismo. Siguen viviendo su vida. Sin embargo, el que no era cristiano lo hizo, ¿cierto? Y hasta ahí quedó. Lo hizo inspirado porque dijo, yo ya no quiero vivir en este dolor, ya no quiero vivir pensando para atrás, quiero vivir tranquilo, etcétera, etcétera. Y si lo juzgan, lo meten preso, ya a mí me da lo mismo, yo quiero vivir mi vida, esto ya pasó, y centrarme en mi familia, en vivir adelante, en ser una buena persona, etcétera, etcétera. Esa es su inspiración, que es bastante válida, y creo que sería un logro para un psicólogo que logra hacer eso en una persona, sería un logro de ya, con esto estamos listos, ¿cierto? Que es el propósito que siguen, que la gente acepte su pasado, pueda reconciliarse con su pasado, vivir con él y usarlo como experiencia para llevar una vida que sea grata para él. Pero el cristiano, ¿cierto? Va a lograr lo mismo, exactamente lo mismo. Puede descansar, vivir su vida, se reconcilia con su pasado porque lo acepta, porque eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, aceptar nuestro pasado por muy feo que haya sido, lo acepté, me reconcilié con él y sigo adelante, pero la inspiración es diferente. Por lo tanto, la trascendencia que tuvo el no cristiano va a quedar en lo natural, va a afectar a él mismo y quizás a su entorno, ¿cierto? Pero ahí va a quedar, en su cambio de actitud y de su personalidad y en cómo él va a ser. Y no va a tener otra trascendencia. En cambio, el cristiano es inspirado a perdonar por el encuentro que ha tenido espiritual con Dios. Cuando él recibió el perdón y pudo experimentar, ¿cierto?, esta experiencia espiritual y este encuentro personal con Cristo, y se dio cuenta de que él era reo de muerte, igual que su violador, igual que quien sea, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para perdonar sus pecados y para perdonar los de aquel otro, entonces suelta el perdón, entrega el perdón. Entonces, los beneficios espirituales son, o sea, él tiene beneficios espirituales porque crece espiritualmente, gana un galardón eterno. Todo lo natural que él va a conseguir va a ser mayor incluso que la otra persona que no es cristiana. Incluso lo natural. Porque lo que él logró en el espíritu va a afectar, va a potenciar los beneficios naturales en su propia vida. Porque no solo se va a reconciliar con su pasado, sino que ese pasado Dios lo va a usar para formar un carácter de servicio a Dios, para formar una fe que tiene otro propósito diferente. Él puede descansar en la justicia de Dios, no que esa persona va a ser castigada, sino que él va a ser consolado de una manera eterna. Entonces, hay mucha trascendencia. Entonces, cuando nosotros lo hacemos desde un punto de vista espiritual, aunque tenemos los mismos beneficios naturales, lo espiritual potencia lo natural. Lo afirma, lo establece. Y tengo los beneficios son de trascendencia eterna. Es decir, que no se pueden cambiar. Son fijos, quedan anclados en lo eterno. Y nadie los puede arrebatar. Entonces, todo lo que hagamos, amados hermanos y amadas hermanas, todo lo que hagamos tiene que ser inspirado
en nuestra experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia, hermano. El amor ágape se va a expresar a través de un amor natural. No es una bola mágica que cae del cielo y que yo me siento en las nubes para amar. No es malo, ¿cierto? Y es más, es parte de lo que Dios quiere que nosotros, por ejemplo, con nuestros cónyuges, puedan ser nuestros compañeros, nuestros amigos. Hay ciertas condiciones donde no se da, donde yo realmente, hay situaciones donde sí me siento solo, por ejemplo, ¿cierto? Pero la idea es ir trabajando. ¿Por qué? Porque el amor ágape tiene que tener trascendencia en lo natural, ¿cierto? Y nosotros necesitamos estar unidos en un cuerpo, necesitamos un compañerismo. Y esas son cosas prácticas que no por ser prácticas dejan de ser espirituales, porque tiene que ver el origen de las cuales son inspiradas. Entonces, eso quería compartirles hoy día, ¿cierto? De el hecho de que podamos saber de que las cosas naturales pueden y deben ser inspiradas por lo espiritual. ¿Cómo puedo hacer eso? Manteniendo firme y fiel mi comunión con Dios a través de la fe, a través de la escritura, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, que no es solo participar en el culto, sino saber cómo está mi hermano, hablar con él un poco, estar juntos, pasar tiempo juntos. Eso también es parte de la comunión con Dios. Esos lazos, no por ser lazos naturales, no son espirituales. ¿Cuál es el problema? Cuando mi relación entre nosotros o con ustedes solamente se basa en nuestra amistad natural, por ejemplo. Ahí hay un problema. Pero cuando mi amistad que puedo tener con alguien se basa en lo espiritual, obviamente se va a formar un lazo natural. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros estamos aquí juntos y nos toleramos solo por lo natural, lo espiritual tiene que llevar a lo natural y lo natural tiene que llevar a lo espiritual. Esa es la vida de un creyente. Amén. Vamos a orar. ¿No? Vamos a orar para que Dios nos fortalezca, ¿cierto? Y podamos vivir, ¿cierto? Y que Dios nos abra el entendimiento en estas cosas porque realmente son trascendentes. Poder vivir las cosas naturales en la unción del Espíritu Santo y en la fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Yo te pido que nos des entendimiento, Señor, para poder entender la naturalidad de la vida espiritual, o mejor dicho, la cotidianidad de la vida espiritual. Que podemos alcanzar, Señor, a vivir una vida natural, una vida práctica, siendo espirituales. Que ser espiritual, Señor, no es ser eufórico, que ser espiritual tampoco es ser serio y que nada me afecta, y el no ser espiritual tampoco significa ser eufórico o que nada me afecte, sino un perfecto equilibrio de una vida naturalmente espiritual. Yo te ruego que avives el fuego de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que proyectes en nosotros los dones para poder ser sanos, para poder examinarnos, para poder ser completamente libres, que nuestra mente, nuestras hormonas sean completamente libres del funcionamiento de nuestra tiroides, el funcionamiento de nuestras glándulas suprarrenales, de todas las glándulas que generan hormonas, Señor, y que realmente regulan el funcionamiento del cuerpo nuestro que tú creaste. Sabemos que está corrompido por el pecado, Señor, y que es susceptible a enfermedades y a envejecer y a desgastarse, Señor. Pero te pido, Señor, que podamos encontrar la necesidad de llenarnos de este amor que viene de ti. Que no nos relacionemos contigo en lo natural solamente, Señor. Que no basta solo con amarte naturalmente, con que tú seas nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro confidente, sino que tiene que ir más allá, nacer de una relación espiritual de dependencia, de experiencia espiritual contigo, con tu sacrificio, con tu misericordia, con tu gracia, y que eso provoque que tú seas nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Padre, en lo espiritual y en lo natural. Yo te pido una bendición especial para mis hermanos, para mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús, que todas las cosas que están trabadas,
que están dañadas en lo natural, en nuestros procesos mentales, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, se vayan destrabando, se vayan desengranando, que vayan siendo